El maestro en ciencias, Carlos Ramón Bernal Ruiz. Carlos Ramón Bernal Ruiz cuenta con estudios de maestría en ciencias por la Universidad Autónoma Chapingo. Es asesor de empresas hortícolas en sistemas convencionales y orgánicos en Sinaloa y otros estados. Fue profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante más de 25 años. Ha recibido en 2 ocasiones el Premio Tecnoagro, otorgado por la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Ha impartido diversas conferencias y cursos en Sinaloa y otras entidades del país. En esta ocasión, el maestro en ciencias Carlos Bernal Ruiz expondrá la conferencia Manejo integrado de araña roja y minador de la hoja en hortalizas. Buenos días a todos. Agradecer la invitación y por respeto a ustedes vamos a iniciar, ¿no?, con esta conferencia que la hemos denominado Manejo integrado de araña roja y minador de la hoja. El porqué de trabajar con esta temática para ustedes no es más que el hecho de que 2 plagas que generalmente son secundarias en los cultivos ocupen el primer nivel de importancia. Eso quiere decir que a través de su manejo algo está influyendo para que ellos, en base a sus niveles poblacionales, rebasen los umbrales económicos, ¿no?, de los cultivos de hortalizas y otros, y en los cuales ya se debe de manejarnos bajo un sistema de manejo integrado y no sobre una sola dirección, unilateral en una sola dirección, con una sola estrategia. Muy bien. Quiere decir que mi tema lo voy a dividir, ¿no?, como lo comentaba, en 2 aspectos muy importantes. Entonces, básicamente, toda mi charla va a estar centrada en estos 2 problemas, ¿no?, como les comentaba. Voy a iniciar con el primero, en este caso, la araña roja. Todos ustedes están pensando que estamos hablando de una especie de aquí, de México. No, estamos hablando de una plaga exótica que se introdujo accidentalmente en nuestro país, dado que es originaria del continente europeo. Y ustedes saben perfectamente, cuando se dan las introducciones accidentales de plagas, por qué cuando llegan a otro lugar, a otro nicho ecológico, alcanzan niveles poblacionales, ¿no?, que generalmente, al abandonar enemigos naturales, factores reguladores que tienen en aquellos lugares, pues se convierten en plagas muy importantes. Aunado al mal manejo de agroquímicos, en donde sobre ellos se ha trabajado muy fuertemente con una presión de selección muy importante que ha originado mucha resistencia, ¿no?, hacia ellos, o en ellos, perdón. Muy bien. Primeramente, antes de nosotros, como asesores, para trabajar con un problema en particular, ustedes tienen que saber a quién se están enfrentando. Quizá en sus pensamientos ustedes están diciendo, ¿cómo es posible que tengamos plagas, cómo nos lleguen a los cultivos, a los invernaderos, si a veces carecen de alas? O los ácaros no tienen alas, ¿verdad? ¿Y cuáles son los mecanismos de que se mueven? Pero primeramente voy a separarlos de esta manera. En base a sus hábitos alimenticios, se clasifican en saprófagos, micófagos, fitófagos, y las familias más importantes están incluidos dentro de Tetraníquide, Eriófide, y algunos dentro de estas especies muy importantes en control biológico con hábitos depredadores, y están incluidos
dentro de la familia Phytoceide, comúnmente se le conoce como fitoseidos. Entonces quiere decir que en los ácaros tenemos ácaros benéficos buenos, pero también tenemos ácaros que nos causan muchos daños en los cultivos, sobre todo los que son fitófagos, aquellos que se eliminan células epidérmicas, como los que vamos a hablar en esta ocasión. Muy bien. Ustedes fácilmente, como son organismos poco conocidos, pocos estudiados, y yo parte de toda mi vida la dedico en el campo, quiero saber cómo puedo diferenciar uno de otro. Bueno, si es así, podemos comentarles que en este caso de araña roja, en esta familia, producen seda o telaraña. En este caso Tetranicus urtice. Este otro, que es un ácaro microscópico, no produce seda o telaraña. Son ácaros que causan daños muy fuertes a los cultivos, como quema de las tomateras, el Aculop lycopersicens, el Basate lycopersicens, son ácaros microscópicos. Y este último tampoco, que no produce seda ni telaraña, al que ustedes conocen como ácaro blanco, Polyphagotarsonemus latus, Entonces, en base a ciertas características morfológicas y a diferencias así generales en campo, ustedes perfectamente pueden tomar en cuenta esas características, sus daños, para poder diferenciarlos. Yo les decía ahorita, si yo estoy dando asesoría en un cultivo de chile o de pepino y todo, ¿qué me va a indicar que tengo presencia de araña roja y que pertenece a Tetranicus urtice, verdad? A la familia Tetraniquidae, pues vamos a tomar en cuenta, la telaraña, dado que ella produce muchas seda o telaraña que llegan a cubrir todas las plantas en las que se desarrollan, en donde ocasionan sus daños. Ahorita vamos a ver de qué le sirve todo esto, en el transcurso de mi conferencia. ¿Qué debemos de conocer de esta especie? En primer lugar, si se consideran expertos en ácaros, si saben cómo está dividido su cuerpo, si creen que es un insecto, si creen que tiene el mismo aparato bucal, pues ahí vamos a empezar nosotros a trabajar en ellos. Primeramente, ¿de dónde es? Esta especie generalmente es del continente europeo y ustedes saben que es una plaga exótica, que no es una plaga nativa. Segundo, que daña a más de 150 especies de plantas, como cuáles, como maíz, frijol, soya, chícharos, frutales, ornamentales, etcétera, etcétera. Las características de la hembra, lo que ella mide en su tamaño, que los machos son de menor tamaño, que hay dimorfismo sexual en ella, quiere decir que la hembra siempre es más grande que el macho, de forma alargada. Su coloración van a ver que varía en color cuando ustedes con su lupa han dado ese acercamiento a estas arañas, pueden variar en color, desde el verde al rojo, al marrón, depende del clima, del sustrato y del ácaro, ¿Y cuál es la característica más distintiva a la que ustedes se van a enfocar en campo? Que en su parte dorsal del cuerpo presenta dos manchas internas. No, nacen de adentro, no del cuerpo, de la pared del cuerpo, no lo tienen externamente. ¿Qué otras características les puedo comentar de esta especie? Su metamorfosis. Aquí es muy importante señalar lo siguiente. Este ácaro y muchos científicos, muchos investigadores que han trabajado con ácaros,
Hablan de un huevecillo, una larva, una protoninfa, una eutoninfa, una tritoninfa y el adulto. Aquí no nos confundamos para no hablar de larva, van a decir, no, pues si no, me va a confundir con un insecto metamorfosis completa. Mejor hablemos, ¿verdad?, de un huevecillo, una protoninfa, una deutoninfa, una tritoninfa y adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es joven, la araña roja, cuando es una protoninfa o una deutoninfa, solamente tiene 3 pares, ¿no? En este caso vamos a decir, no tiene el número completo, ¿no?, de patas, de apéndices. Y lo otro que vamos a señalar es cómo son los huevecillos en el campo. Son esféricos, son como pequeñas gotas transparentes a las que ustedes tienen que ponerle atención. Son muy cristalinos, van cambiando de color a ámbar y anaranjado ya cuando está muy próxima la eclosión del huevecillo, ¿no?, de la araña. Y su ciclo biológico tiene mucho que ver, está determinado, ¿no?, por la temperatura, la humedad relativa y la hospedera, el alimento donde se esté desarrollando. Eso es muy importante para que la araña roja, ¿no?, pueda causar daños más importantes en un cultivo que en otro. Depende mucho, ¿no?, del cultivo en el que se esté desarrollando. Entonces, ¿por qué la araña roja se ha convertido en un problema tan serio en Culiacán? No solamente en Culiacán, en todo el país, en el Bajío, en Sonora, la costa. ¿Cuál es la razón fundamental, no?, importante? Es que ella se rige mucho por climas cálidos, de alta temperatura y de alta humedad relativa, y mucha resequedad, ¿no?, también, y escasa humedad relativa. No requiere de humedad altas relativas, sino de escasa humedad. Quiere decir que las condiciones semidesérticas, con la variación con el cambio climático, el aumentar 1 o 2 grados la temperatura a nivel global, ¿hacia dónde nos puede llevar el manejo de estas especies? Sobre todo, si no sabemos dónde le duele, cuáles son las condiciones para su ciclo de vida, para su reproducción, para su desarrollo, y qué estrategias podemos implementar en su momento. Para mí, cuando yo hago un estudio bioecológico de una especie, tengo que ver, ¿verdad? Si ustedes estudian tablas de vida, algunos que estudian a profundidad modelos matemáticos de predicción de poblaciones, ¿cuál es la fase? Si es el huevecillo o es el primer instar, donde más le duele, y qué es lo que le duele, qué le podemos hacer ahí, o si es el adulto, ¿verdad?, o es la deutoninfa, ¿no?, de la araña roja. Muy bien, continuando, tenemos que conocer su distribución espacial en los campos, cómo se distribuye. En el caso de la araña roja, ella se distribuye en focos, ¿no?, de infestación, y empieza por las orillas. ¿Por qué empieza por las orillas? ¿Verdad? ¿Por qué entra por las puertas tan fácil? ¿De dónde procede? ¿Qué estoy haciendo en el exterior? ¿Qué hago en mis linderos fuera del invernadero y cazasombras? ¿Estoy haciendo lo adecuado? ¿Me estoy anticipando antes de llevar la planta del semillero a la malla? Si ya hice mi manejo cultural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a comentar. Muy bien, entonces, repitiendo, podemos decir que ellas viven en colonias numerosas que forman una distribución espacial agregada, que significa que van a estar presentes en focos de infestación. Y la otra es que forman mucha seda o telaraña que las protege, ¿no?, de sus enemigos naturales, de los acaricidas, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿no?, para sobrevivir también esta especie. La temperatura óptima de desarrollo. Ustedes, la mayoría, está llevando temperaturas máximas y mínimas. Muchos de ustedes están llevando fenología. En el cultivo es muy importante la fenología. Ustedes quieren saber a los cuántos días se les forma el primer botón y el primer chile en los mel y cuándo van a cosechar. Pero también tienen que tomar datos, ¿verdad? ¿Qué condiciones favorables son para las plagas, que son los factores que están limitando la producción? Por otra parte,
a temperaturas de 20 a 25, su ciclo biológico, ¿no?, es de una semana. Vamos a ver otros ejemplos. En cuanto a su reproducción, ¿qué significa que la araña tenga una reproducción arrenotoca? Antes de pasar a esto, quiero decirles, posiblemente vean unas tablas ahí en su memoria, que conforme la temperatura va aumentando, el ciclo se va cortando en la araña roja, ¿no? Va subiendo, y también ella va cortando. El número de generaciones van en aumento, en calor y en invierno pues van siendo menos generaciones, ¿no?, por año. La reproducción de esta especie está catalogada como una reproducción arrenotoca. Quiere decir que huevecillos que no son fertilizados van a dar origen a machos y huevecillos que son fertilizados en una condición docenia diploide van a ser puras hembras. Entonces, sepan que la reproducción en araña roja, en esta especie, en Tetranychus urtice, es arrenotoca. Tipo de desarrollo, decíamos que pasa por varios, ¿no?, estados inmaduros, que hay un dimorfismo sexual en ella, las hembras son siempre más grandes que el macho. La duración del desarrollo depende de la especie y condiciones ambientales, como se lo citaba con anterioridad. Y los datos de temperatura, ¿no?, que requiere y la duración de su ciclo de vida. Ahí pueden ver ustedes otros aspectos relevantes, importantes de la araña. Yo quiero saber, ¿verdad?, cuál es la tasa promedio de huevecillos, ¿verdad? ¿Cuántos pone por día? Las características, ¿no?, de sus huevecillos también son de mucho interés. Mande. Sí, mire, me iba a ir acercando, ¿no?, a tácticas de manejo, pero me voy a adelantar a tu pregunta, es muy importante. En estas especies surge, la resistencia la adquieren más rápidamente, ¿no?, que otros organismos, pero puedes inducir tú un brote de plagas. Entre más le apliques y es resistente, más rápido se va a reproducir. Es muy correcto la observación, ingeniero. Entonces, la proporción sexual es normalmente de 3 a 1, de 2 a 1 a 3 a 1 en ellas. O sea que por cada 3 hembras hay un macho, o por cada 2 hembras hay un macho. Y las feromonas, los ácaros también tienen feromonas. Al igual que los insectos, ellos se guían por esas sustancias, ¿verdad?, bioquímicas, que una parte, ¿no?, de la biología, en este caso, ¿no?, en los estados ya próximos a adultos, son los que liberan, ¿no?, la feromona. En este caso es la deutoninfa hembra la que va a soltar la feromona sexual. Entonces, esa va dejando rastros de feromona a través de las plantas, a través de la rafia, a través de los hilos, de los tutores del invernadero, y ella va a hacer un seguimiento como las hormigas, una tras otra, ¿no? Y el macho cuidando, puede hacer una guerra para cuidar a la deutoninfa, esta que ya está madura para copular, y a la fase anterior no voltea a verla. Sabe que ella está inmadura, que no puede copular con ella y la va a dejar. La va a esperar a la que ya está madura, ¿no?, para llevar su cópula. Muy bien, entonces la feromona generalmente, les decía yo, que va quedando en la telaraña. Ahí el macho se apresura mucho a formar también telaraña para ocupar ese nicho donde tienen cerradas, ¿no?, todas las fases biológicas, sobre todo con las que se va a parear, y tenerlas cautivas. Entonces, de ahí ustedes pueden ver en el campo la gran cantidad de seda o telaraña no producida por esta especie. Bueno, pero ¿qué funciones tiene la telaraña? ¿Verdad? Primeramente,
proteger la masa de huevecillos de ellos. Segundo, defensa de enemigos naturales. Si hay ácaros depredadores, insectos depredadores sobre ácaros, que la telaraña sea una defensa muy importante para que sus poblaciones no sean reguladas o sometidas por la acción depredadora de los enemigos naturales. Protección contra factores o condiciones adversas al medio ambiente. También la telaraña refresca a donde está la araña. Si usted le quita la telaraña, no va a sobrevivir esta especie, porque ahí se está generando condiciones, aunque la malla se caliente, ella está protegida en la telaraña, refrescándose a través de esa protección. Por otra parte, ayudar en la construcción de la colonia, y en este caso se maximiza el uso de la superficie de la hoja. Prácticamente cuando hay mucha población cubre totalmente toda la planta, llega a secarla, como lo vamos a ver más adelante. Y otra cosa muy importante es que está cuidando todas las fases inmaduras que van desarrollándose, que acaban de mudar, y cuando se están quitando, cambiando de piel o la exuvia para seguir creciendo en su desarrollo. La otra, que contiene la feromona sexual, como lo señalamos, y lo que le señalaban que confiere ventajas competitivas al sexo masculino, como se los comentaba. Aquellos que producen más telaraña establecen su colonia rápidamente. Entonces de ahí la importancia que tiene la telaraña en la protección de esta especie exótica, como se los comentaba. Entonces, para poder manejar esta especie, ya no podemos hablar de que la vamos a controlar con puro acaricida, con puro acaricida de los mejores, que rompe ciclos, sobre aquellos que van sobre el huevecillo, aquellos que controlan huevo, ninfa y el adulto. Tenemos que hacer un programa, diseñar aquí con ustedes un paquete tecnológico de manejo, que muchos de ustedes van a retomar algunas cosas y algunos ya van más adelantados, otros van a otro nivel. Voy a citar algunos, Entonces, hay definiciones por la FAO. Es un sistema de regulación de poblaciones, Lo que se trata es de mantener las poblaciones plagas por debajo de los niveles de daño económico. La importancia del manejo integrado es que se puede adaptar a cualquier cultivo, es una de las ventajas, y que ustedes lo pueden integrar, todas aquellas medidas que hacemos, tanto culturales, físicas, mecánicas y biológicas y químicas, para lograr una mayor productividad de una manera ecológica, sustentable, segura, para la protección del medio ambiente. Por lo tanto, tenemos ciertos objetivos muy importantes. Uno de ellos es optimizar el control de plagas de una forma económica y ecológica, manejo de los insectos y ácaros plaga, más no la erradicación de ellos. Es difícil llegar a la erradicación. Entonces, ustedes tienen que tener bases muy importantes para implementar estos sistemas en campo. Y ustedes perfectamente saben de lo que les estoy hablando. Muchos de ustedes tienen que iniciar con una correcta identificación de las plagas y su biología. Si no conocen al ácaro y no conocen su biología, pues no van a saber qué tirarle. A lo mejor me van a decir, Bernal, lo voy a agarrar a terronazo porque ya no me muere con nada esta, La verdad. Entonces, un monitoreo y registro de datos es sumamente importante. Ya nos enseñaron a llenar bitácoras en inocuidad. Vamos a llenar bitácoras de manejo integrado, de monitoreo de trampas, qué van a usar qué van a muestrear, dónde van a muestrear, etcétera. Determinar los daños económicos. En las conferencias anteriores nos dijeron, los umbrales económicos ya son obsoletos. Yo no me voy a esperar tener X porcentaje de daño para tirar. Entonces, falta más estudios científicos de investigación. Se ha olvidado mucha investigación científica, desgraciadamente, en estas áreas. Lo que inició se quedó, pero falta ir buscando cada día más y más datos
hacer investigación, efectividad biológica, curvas de disipación, etcétera, etcétera. Pero en los cultivos, ya hablando a nivel de lo que es el cultivo, en el agroecosistema, ustedes tienen que saber cuál es la plaga principal del cultivo, por qué se le convirtió en principal si ni le hacían caso, en el caso de ocasionales o secundarias, y de las plagas que están en potencia. ¿Cómo es posible que hoy en día una de este tipo se me vaya acá, o que esta de aquí se me vaya para acá, en un cultivo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal técnicamente? Entonces, es muy imprescindible contar con las siguientes bases. Conocimiento de las plagas, sea el nivel que sea. Su ciclo de vida y su interacción con el medio ambiente. Segundo, ¿qué tipo de muestreo o de monitoreo van a llevar a cabo para llevar un seguimiento desde que el momento que trasplantan hasta que cosechan? ¿Cuáles son sus umbrales de daño económico? Lo más difícil que hemos tenido todo el tiempo. Determinarlo, saber. Voy a tirar cuando tenga 1 o 2 ácaros por hoja. Voy a tirar cuando detecte los primeros adultos. Conocer su fenología o estado de desarrollo de la planta y su susceptibilidad a las plagas. Tienen que saber en qué etapa fenológica, ¿verdad?, del cultivo se les presenta con mayor agresividad, o cuál es lo que hace que ellos sean más agresivos, ¿no?, durante el desarrollo del cultivo. Y un registro de información generado a través del monitoreo. ¿Para qué? Para tomar decisiones muy oportunas y no tomar decisiones muy apresuradas. A veces, cuando vamos o nos llevan o nos piden una asesoría, nos llevan cuando ya no se puede. Cuando ya prácticamente le dicen a ustedes, no, pues aquí no hay nada que hacer, esto debió haber sido antes, debiste de haber hecho esto, no se hizo. Y para eso, ustedes tienen que tener en el cultivo cómo las posiciones de equilibrio se están moviendo, ¿no? Por ejemplo, la mosca del champiñón, la bradicia, el piojo harinoso, antes no era problema. Ahora ya le dirigen aplicación porque sus niveles, ¿no?, su posición general de equilibrio se mantenía bajo. De repente algún factor biótico o abiótico se movió o hicimos algo mal, ella alcanza un cierto nivel donde tiene que hacer un tratamiento para volver a bajar su posición general de equilibrio. En el caso del minador de la hoja, si el minador ni le hacíamos caso, ahora resulta ser que tenemos que hacer aplicaciones también para minador. ¿Qué fue lo que hicimos? No es que lo estás toreando, no es que es esto, no es que le mataste a los enemigos naturales, es que ni siquiera tomaste en cuenta. Muy bien, en el caso de plagas ocasionales secundarias, como el caso de chinches manchadoras, en morrones, como minadores de las hojas, como araña roja, ellos estaban en niveles también muy bajos y ahora alcanzan el nivel, ustedes hacen tratamientos para bajarlo, su posición general de equilibrio se mueve hacia los umbrales económicos, a ocasionar niveles de daño importantes y ya tienen que recurrir a tratamientos, ¿no?, para bajar sus poblaciones. Y en el caso de plagas, como las que están ahí, son plagas cíclicas. ¿Por qué el picudo se presenta todos los años? ¿Por qué la caro blanco es la que tengo que estar tirando todos los años? No me deja en paz, me carga loco. Son plagas que cambian de posiciones, de equilibrio, ¿no?, en el agroecosistema, en donde ustedes están viendo esos movimientos, esas fluctuaciones poblacionales, ¿no?, del ácaro o del insecto. Brevemente, voy a pasarle una secuencia de hospederas. Muchos de esos cultivos ustedes lo están manejando, como yo. Estas son las hospederas, algunas de ellas, de Tetranicus urticans, de la araña de 2 puntos, o Tetranicus bimaculatus, como se le conoce, o Tetranicus, ¿no?, de los invernaderos, o araña roja. Aquí están. Estos son algunos de los principales cultivos hospederos, ¿no?, de araña roja. No sé por qué se recorrió así. Ok, voy a ilustrarlos. Que no se les olviden. No los dejen en paz. Son hospederos de ella, de araña roja. Sobre ella se van a enfrentar, tarde que temprano.
cucurbitáceas, frutales, limones persas, mexicanos, chícharo, papa, frijol, y hoy en día el crecimiento de los berry, no se escapan de ella, abusados, ahí van a estar, ahí va a estar. La fresa, donde ha sido un problema muy importante esta especie, Tetranychus urtice, algodón, ya están impulsando de nuevo el cultivo del algodón. Cucurbitáceas, chiles, ni digamos, tomate, ya lo hemos visto, en papas. Y quiero centrarme un poquito en esto. Bueno, ¿y cuáles son las hospederas? ¿Dónde se queda viva la araña roja cuando yo tumbo todas mis hocas de pepino, de tomate? Estas son las hospederas. Si ustedes dejan estas hospederas, la higuerilla, la malva y la correhuela, son las principales hospederas alternantes donde sobrevive la araña roja en ausencia de cultivos de interés agrícola, de importancia en este caso en hortalizas. Otros ejemplos que no pueden desmentirme, ¿no? Aquí pueden ver, ¿no?, el estafiate, vean cómo está lleno de telaraña, los campos cómo se llenan de correhuela y muchos campos, ¿no?, de malva. Otra planta en la que la araña roja sobrevive y también el picudo del chile viene siendo el chichiquelite. Por ningún motivo debe de quedar chichiquelite dentro del invernadero. Tienen que mantener limpias las instalaciones, sobre todo que esta planta, que es la hospedera más importante, ¿no?, de Tetranychus urtice. Otra cosa también de interés es nunca dejar plantas, malezas, después de destruir las hocas, que sigan creciendo ahí a través de que hacen todas las actividades ustedes para limpiar, ni dejar correhuelas no fuera de las casas sombras, porque de aquí va a sobrevivir, van a sembrar, no queman esto o rebrota, es probable que la araña roja se le esté moviendo, ¿no?, hacia el interior. Es lo más común. Bueno, ¿y cómo se dispersa? Si lo sacan no tienen alas. ¿Cómo es que llega al invernadero? ¿O llegó corriendo, caminando, o lo llevé yo? No, ocurren esto que van a ver. Primero, movimiento de plantas infestadas, las podemos. Segundo, transporte en ropa o herramienta. Tercero, mediante telarañas con la ayuda de corrientes de aire. Y con alta población, incluso se pueden mover o dispersar por el cableado del invernadero. Si dejan la rafia de un año para otro y no hicieron una actividad, ojo, es probable que ella esté invernando ahí y que rápidamente tengan un problema. Entonces la dispersión de la araña roja, no pueden mentir que se da por la telaraña caminando. Aquí voy a pasarles algunos ejemplos. Ahí va por el cableado caminando. Puede ser el cableado, puede ser su traslado de planta a planta, hasta ocupar, ¿no?, gran parte, ¿no?, de las plantas cuando iniciaron un foco. Otras formas de diseminarse la araña roja son por todas las herramientas de trabajo que utilizamos, ¿no?, en las prácticas, en los invernaderos, en las mallas. Otra forma de dispersión, los pájaros, qué problema nos están dando para la inocuidad y para todo. Ellos pueden ser transportadores de araña roja sin tener una asociación, ¿verdad?, para ese traslado. Sin embargo, el movimiento de un foco que ande un pájaro, tienen un foco en pepino, una mata, se para el pájaro en las patas, en las alas, en su plumaje, los va a llevar. Nosotros accidentalmente podemos hacer esto. Si le ponen atención aquí lleva un picudo en la toallita. Allí puede ir lleno de ácaros también, pero lleva el picudo y va para adentro. ¿Qué cuidados tenemos? Al igual que las otras plagas de interés agrícola, también tenemos que hacer con las arañas. Y la relación forética que tiene con la... Bueno, pues si los ácaros no tienen alas,
por lo que los lleva, en este caso de la araña roja, en el caso del ácaro blanco, lo lleva pegado en las patas, en los tarsos. Aquí va, mira, ahí lo lleva el ácaro, aquí lo tiene, pegadito en las patas, aquí está. Entonces, como quien dice, les da un raite, lo lleva y los deja ahí en los cogollitos de los chiles en el invernadero. Para cuando ya lo llevan ustedes para la malla y ya llevan ácaro blanco. ¿Cómo me llegó? No, pues a tirarle, a proteger, ¿qué vamos a hacer? Bueno, son ejemplos a lo que se le conoce como foresia temporal, ¿no? Pónganle atención a esto, ¿no? Para las preguntas de examen. En el ácaro, en araña roja, no ocurre la foresia temporal. Solamente se da en Polygofagotersonemus latus, no en el ácaro blanco, que es el que utiliza las patas, que utiliza el insecto para desplazarse de las malezas donde sobrevivió en un tomatillo silvestre. Ahí lo agarró, se introdujo porque la malla antiáfidos era muy amplia, los mech, y se metió la mosquita. Bueno, pues dejó el ácaro ahí de regalo. Bueno, muy bien. Entonces esto se da, les repito, solamente en ácaro blanco, no ocurre en esta especie. ¿Ya vieron? Sigue adelante. Exactamente. El polvo generalmente ocasiona problemas de resequedad. La araña roja requiere de condiciones secas y el polvo arrastra a arañas rojas porque esta especie, para poder moverse, vamos a hablar de la araña roja, ¿no? De una especie. Si tienes hospederos, si tienes cultivos infestados y viene polvos muy fuertes, esta araña puede formar una forma de vuelo, vamos a decir vuelo entre comillas. Hace una especie de paracaídas, llega la corriente del aire, y se va trasladando en el aire y va a caer sobre la planta que no querías que llegara. Eso es lo que tiene en su forma de dispersión en araña roja. Puede ser arrastrada por el viento y puede ser llevada por lo que le comentaba, ¿no? Muy bien. Continuando con esto, es muy importante que ustedes hagan tratamientos preventivos dentro de un manejo integrado, como cuáles. Ahorita no podemos hablar de resistencia, ¿no? Genética, pero sí hay híbridos que tienen mucho que ver lo que nos decían en la conferencia de ayer, los pelos o tricomas. A mayor número de pelos o tricomas por centímetro cuadrado, puede que un ácaro o un insecto no le sea tan atractivo porque sus huevecillos van a resbalar si no tiene tricoma esa hoja. Entonces la tendencia de los genetistas a buscar híbridos que no tengan vellosidad, pues puede contribuir a que algunas especies se puedan manejar por no tener un elevado pelo o número de tricomas. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es salir al campo libre de araña roja. Si usted no limpiaron el invernadero, quedó sucio, lleno de correhuela, de malva, y se le llenó, o se les presentó araña roja, o ácaro blanco, vale más que ahí están juntitas las plantas. Sigan la estrategia que determinen. Si van a aplicar un producto, un acaricida ahí, háganlo. Si lo van a hacer cuando ya las plantaron en toda la superficie, pues les va a salir mucho más costoso. Entonces pueden hacer un trabajo previo a, si es que así ocurriera y cómo ocurre. Muy bien. Vamos a ver. Plántulas de riego regular, buen acolchado, eliminación de hierbas, como las que les comenté. Destruyan las ocas oportunamente, rotación de cultivos, ¿no? Para romper el ciclo biológico del ácaro, y eviten el exceso de nitrógeno. ¿Por qué nos han estado comentando de un buen manejo de nitrógeno? Si una planta es más suculenta, pues va a ser más atacada, ¿verdad? Por insectos o por ácaros. Entonces se dice que se tenga cuidado en el manejo porque si están los pepinos nitrogenándolos mucho, a lo mejor más van a contribuir para que se reproduzca más la araña roja. Ok. Entonces, tenemos que salir a campo con una sanidad tanto de patógenos, ¿no? De causantes de Ampinov, como también de ácaros o de insectos, ¿no? Desde el invernadero de plántulas. Entonces, desde aquí ya estamos cuidándonos, protegiéndonos con trampas para tris, para mosca, estamos checando, estamos haciendo todo
el trampeo en puertas, etcétera, etcétera. Entonces es un punto muy importante que tenemos que salir de ahí. Entonces, entre mejor salgamos a campo, llevamos un alto porcentaje de éxito del que vamos a ir teniendo ya que salgamos a campo, al exterior. Aquí pueden ver, ya nos hablan mucho de la importancia, ¿no?, de los bacilos, de los tricodermas y de todo, ¿no?, la importancia en la sanidad de las plantas. Muchas veces la temperatura, el calor, a veces cambia la pigmentación de las raíces. Sea el cultivo que sean cucurbitáceas, tienen que salir sin problema, tiene que ir sana a campo y tienen que conocer, como les dije, ¿no?, la biología. Tienen que saber cómo es el huevecillo del ácaro, si tiene manchas o no, dónde las tiene. Esta fase que hablan los científicos, ¿no?, los taxónomos y todo, yo nomás quiero que sepan ustedes que ahí pasa por un huevo, una ninfa, una protoninfa, un atrito y el adulto, para que no me digan, es que la larva es la que acabo de ver, larvas de araña roja, para que no hablen de ninfas, hablen de adultos, ¿no? Entre este espacio y otro, aquí puede pasar una quiescencia. Si es muy extremosa la temperatura, el calor, se puede detener ella, sobrevivir ante un factor letal. Entonces ya recibe otros nombres, ¿no? Puede ser protoquisálida, deutocrisálida, y va variando, ¿no?, esto, ¿no?, para no enfadarlo, confundirlo. Entonces, vean, les decía yo que tiene un efecto, la temperatura, conforme va cambiando, ¿verdad? Hay un efecto, ¿verdad?, una correlación muy importante para el ciclo de vida de la araña roja. Y que sepan que cierta temperatura no es favorable, ¿no?, para ella, porque entran en estas fases de inactividad, y que a más de 40 grados ya se puede afectar la araña roja, puede haber mortalidad y que cesa su desarrollo. Aunque las mallas, las cazasombras a veces alcanzan temperaturas sumamente muy altas, ¿no? Ya la araña roja anda pegando en el tutor allá arriba, con temperaturas muy extremas, no muy fuertes para ella, pero ya prácticamente nos destruyó la planta o el cultivo. Los daños en ataque muy fuerte toman esas características, ¿no? Se pueden tornar amarillos, rojos o marrones o moteados, ¿no? Ocurre una reducción, hay una falta del crecimiento, se presenta un retraso en producción y la pérdida de calidad visual y comercial. Nosotros nunca queremos, dado que se nos mide por productividad y por calidad, si a nosotros llegan al empaque frutos marcados por araña roja, prácticamente el encargado de campo le dice, ingeniero, me está llegando un problema, ¿qué? Los frutos están llegando así, así, y ahorita vamos a ver sus características, ¿no? ¿Qué es lo que les indica a ustedes de que tienen araña roja en un cultivo? Dijimos al principio que se presenta por focos iniciales de infestación, dado que su distribución espacial era en agregados. Por lo tanto, la vamos a buscar en focos. Después, van a ver, esto nunca debe ser, que los ataques iniciales empiezan en las hojas inferiores, pero nunca debe estar asociado a un chichiquelite con un pepino. ¿De dónde creen que le llegó la araña roja a la primera? De allí, de la hospedera. Y de ahí pueden ir viendo la gravedad de daño, se lo voy a pasar así, para que vean ustedes, ¿no?, lo que es capaz. Miren, voy a pasar otra. ¿Cómo destruye la lámina foliar? Vamos a pasar un ejemplo. ¿Qué afecta en su alimentación? Vean todas las causas, ¿no?, del daño de la araña. Vean lo importante que es, dado que el aparato bucal no son quelíceros y pedipalpos, aquí no son mandíbulas, ¿no?, en el ácaro, va a ser una destrucción, ¿verdad?, de las células. Se afecta la actividad fotosintética de la planta, ¿cómo no? Pues si me está destruyéndolo todo. Reduce el tamaño de las hojas, afecta el sistema de regulación de crecimiento y causa unas severas defoliaciones a los cultivos. La defoliación ya es el daño más importante. Y con poblaciones, no, aunque sean bajas,
esos focos puede llegar a lastimar a la planta y por lo tanto se merma su calidad comercial. Aquí pueden ver, miren, esto es lo que ocurrió. ¿Quieren ver esto? Yo no quisiera verlo. Sin embargo, ocurre. Nomás les voy a pasar una serie. Y menos que me llegue esto al empaque. Me lo van a tirar todo. No voy a empacar, no lo voy a juntar ni en una carrucha. ¿Verdad? Como dicen ustedes. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de sus daños. Vean en los frutos. Cómo localizarlo en otros cultivos, en tomates. Nomás voy a pasar los daños, cómo se presenta en las áreas polvosas que nos señalaba el ingeniero Palafox, cómo se mueve en su foco a través del polvo, los vientos tan fuertes. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí, quiero que ustedes pongan mucha atención. Los puede llevar a confusiones muy importantes, dado que en un mal manejo del calcio se puede cristalizar y se van a formar un daño muy parecido a araña roja. Ustedes le llaman oxalatos de calcio o mancha de oro. Entonces, la araña roja también causa raspaduras, también en los frutos que demeritan su calidad comercial, pero ustedes van a empezar a ver esto en la quiche, esto, ¿verdad? Y algunos se asocian, ¿no?, con oxalatos de calcio. Cuando se asocian los dos, o a daños de chinche o daño de trips, o se asocian más, la calidad del fruto, ¿verdad?, es más severamente afectado. Y en otros cultivos ocurre lo mismo. Son severas defoliaciones, como pueden ver ahí, la gran cantidad de telaraña, los cultivos totalmente devastados, en este caso de chícharo y frijoles jotero indeterminado. Ahí pueden ver sus daños, ¿verdad?, para que vean la severidad. Bueno, entonces, ¿qué tácticas podemos implementar para araña roja? Voy a pasar una secuencia de ellas en control cultural. De ningún motivo ustedes tienen que empezar una temporada así. Hagan lo que tengan que hacer, con herbicidas, con maquinaria, con machetes, ¿no?, con herramientas, pero no permitan, ¿verdad? Ustedes tienen preparado allá muy tranquilos, pero no saben lo que les está esperando aquí, ¿verdad?, para allá. Si sus linderos están a 100 metros, 200 metros de los canales de llamada, quémenlos. De ahí es muy probable que se desplace la araña. Ya saben cómo puede llegar a los campos, a las instalaciones, etcétera, etcétera. Siguiendo, es de sumo interés que ustedes destruyan las ocas. Tienen que sacarla, tienen que alejarla, ¿no?, de las instalaciones, porque si ustedes dejan aquí planta todavía brotando y toda la araña roja va a estar sobreviviendo si no dejan con una limpieza total, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos. No deben de quedar nada. Y lo otro que podemos hacer es sembrar, ¿verdad?, estos reservorios. Ya cuando ustedes van a empezar a trabajar biológicamente, pongan pequeñas islas de plantas, cultivos, ¿no?, que sean muy atractivos para insectos benéficos, en donde puedan liberar los ácaros benéficos. Si no hay ácaros, que coman polen o que sobrevivan, pero traten de integrar, ¿verdad?, un poco más de manejo. En el caso de la crotolaria, mantengan una limpieza, ¿no?, de las instalaciones para obtener más éxito. Y en el control físico, como la temperatura, la resequedad, la radiación lumínica influyen directamente en el crecimiento poblacional de araña roja, pues si no tienen sombrero, cuando menos usen la malla, ¿no?, oscura, ¿verdad? Si no tienen sombrero, pinten el techo, bajen, rompan esa radiación tan fuerte, ¿no?, que permite mucho incremento de la araña. Y si no, ustedes pues tienen muchos invernaderos de alta tecnología para sombreo. Otros ejemplos que podemos ilustrar es cómo buscar algunas alternativas, ¿no?, que permitan una alta productividad, cambiar muchas veces el color de la malla, tienen otra malla oscura, para que esos cultivos, ¿verdad?, no sufran el impacto, el daño, la radiación directa del sol, la quemadura, o que favorezca, ¿no?, a la araña. Voy a pasarles algunos ejemplos.
Yo cuando trajeron esta malla para evaluarla en Sonora, siempre pensé, ojalá que esa malla salga tan buena como mi camioneta, porque esta camioneta me duró 600,000 kilómetros sin cambiar de motor. Entonces, para que tengan una idea de cómo podemos buscar, alternativas, ¿no?, de manejo para contrarrestar los daños, ¿no?, de estas especies. Aquí nomás para ilustrarlo. Otras condiciones que dan para la araña que se reproduzca muy fuertemente es cuando usamos cubiertas flotantes, no tipo plásticas, generan mucho más calor, ya van al invierno, tienen que calentar mal, pero cuidarse, porque acuérdense que el plástico, además de que va a permitir crecer la planta más rápido, también va a dar condiciones, ¿no?, si se le llega a introducir araña roja al interior. Vamos a ver otros ejemplos prácticos también, ¿verdad? Encontramos al doble de Jaime en República Dominicana. Aquí, Jaime, ¿qué andas haciendo por allá? Entonces, implementen todo, ¿no?, lo que puedan para detectar oportunamente, ¿no?, la araña roja. Hay que monitorear con lupa, el que tenga muy buena vista, a simple vista, el que traiga microscopio con microscopio, como puedan, para identificar a tiempo, ¿no? Algunas agrícolas cuentan con su personal de monitoreo, de araña roja, de picudo, de gusanos, capacítenlas mucho más a fondo para que ellas puedan identificar junto con nosotros a tiempo, no cualquier problema. Entonces tenemos que saber cuándo nos llega, por dónde nos llega. Ellas generalmente se localizan en el envés de las hojas, las primeras arañas, los primeros huevecillos. Entonces hay que determinar los umbrales. Ahí pueden ir viendo ustedes, ¿no?, cómo se van formando las colonias de ella en los chiles, en los morrones. ¿Y qué otras alternativas podemos tener para manejarla? Por el lado biológico, tenemos 3 ácaros benéficos: Amblyseus zurich, Amblyseus cucumeri y Phytoseiulus, ¿no?, persimilis. Son las especies más importantes que se pueden liberar en agricultura protegida, ¿no?, donde se implementa más esto con la lucha biológica, ¿no?, de enemigos naturales. Aquí pueden ver el ácaro benéfico contra el ácaro plaga, ¿no? ¿Cómo que Tetranicus urtice 2 manchas, 2 puntos? Sí, esta es la especie y este es el ácaro benéfico comiéndose a la araña roja, no problema. Hay otras especies también que tenemos que en el muestreo darnos cuenta, y es, el trips de 6 manchas. Su nombre científico es Scolotrips sesmaculatus. Es un hábil depredador de araña roja. Aunque es un trips, no es fitófago, es benéfico. Solamente vean sus características distintivas, ¿no?, para identificar la especie, ¿no?, a la ninfa y al adulto, que tienen 2, 4, 6 manchitas. Es Scolotrips sesmaculatus. Otra especie también muy importante y está presente aquí viene siendo esta chinche. Se conoce con el nombre científico de Macrolophus calaginosus, es un mírido. Esta chinche, usted la ven mucho en los tomates, las ven, alcanzan poblaciones muy elevadas, y en una plática, si mal no recuerdo, tiene 2 hábitos alimenticios. Si por algún motivo se acaba la araña roja, se le acaban las ninfas de mosca blanca, ¿qué hace ella? Empieza a alimentarse de los cogollos, de los puntos de crecimiento, ¿no?, del tomate, empieza a secarlos. Entonces tiene 2 hábitos alimenticios, ¿no?, fitófaga y depredadora. En Europa, aquí la tenemos, esta especie, ¿no?, bien adaptada, con excelente, ¿no?, control natural, sin liberarla, pero en invernaderos ustedes las pueden colectar, pero ya no las proveen también, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos. Aquí pueden vernos los adultos de ella, esta chinche. No la pueden confundir con una chinche ligus, tiene características, ¿no?, que la diferencian con facilidad. Estos enemigos naturales también son eficientes depredadores, ¿no?, de ácaros. En este caso viene siendo la catarinita rojinegra, Coleomegila maculata. Y la larva, a veces buscamos nosotros
larvas que se alimenten de piojo harinoso. Ahí la tomé comiéndose a un piojo harinoso, ¿no? Para que vean las bondades que tiene. Andamos buscando otras especies, ¿no? Traídas de otras partes. También puede contribuir mucho, ¿no? A alimentarse de las ninfas, ¿verdad? Del piojo harinoso. Voy a pasarle una secuencia de enemigos naturales de ácaros. Crisopa también se alimenta de muchas especies, incluidos los ácaros. Otras especies viene siendo la chinche pirata, ninfa y adulto, ¿no? De la Orius, ¿verdad? En este caso es un eficiente depredador este antocórido para lepidópteros y pequeños ácaros, ¿no? En su alimentación. Vean que tenemos una rica fauna benéfica nativa que puede ayudarnos, ¿no? A estar trabajando, ¿no? Como factores de regulación. Viene siendo la chinche ojona. Véanle los ojos, es Geocoris el género, y es un eficiente depredador generalista, ¿verdad? Alimentándose de insectos de cuerpo blando como mosca blanca, paratriosa, ácaros, ¿no? El huevecillo. Entonces ustedes han visto volar, la han visto en sus muestreos. Y un escarabajo, un coleóptero, se conoce comúnmente como escarabajo colops, es un maláquido, que es un eficiente depredador, ¿verdad? ¿Han visto este insecto? Se alimenta de ácaros y de otros insectos, ¿verdad? Entonces no pueden confundir toda la fauna auxiliar que están, ¿verdad?, en los campos, pero desgraciadamente muchos son eliminados. Vamos a ver otros ejemplos. El Simnus también, esta pequeña catarina, se alimenta de araña roja también. Les dije que les iba a pasar una secuencia. Este Torus puctilum es un coccinélido, eficiente depredador como larva, ¿no?, y adulto, ¿no?, de araña roja. Ahí pueden ver otros. Y los ácaros depredadores que comenté al principio, Amblyseus, Ptosioiulus, las liberaciones que nos recomiendan hacer para combatirnos eficientemente la araña roja. Vamos a ver otros ejemplos. Amblyseus, aquí voy a pasar los ejemplos. Vean la forma de él, cómo es, sobre trips y araña. Y se nos está sugiriendo que hagamos liberaciones de este insecto, ¿no?, que es muy eficiente, ¿no?, como depredador. En este caso viene siendo la Feltiela acarisuga, ¿verdad?, que como larva, ahí está comiéndose el ácaro. La larva es la más voraz, ¿no?, depredadora, ¿no?, de los estadios de los ácaros. En agricultura protegida, en el futuro, va a ser una de las alternativas biológicas que tienen que liberar ustedes para estar manejando, ¿no?, con la araña roja. Vamos a ver otros ejemplos. Ahí pueden ver la larva. No la confundan mucho con sírfidos, unas moscas de díptero, ¿no?, de mosca. Este es un cecidómide, el otro es un sírfido de la familia sírfida. Hongos también que cubren a las arañas. O sea, muchas veces van a ver esto en el campo. Aquí está la araña de 2 puntos, no se alcanza a ver bien, pero hay hongos que crecen como entomópteros y otros que van a cubrir, ¿verdad?, que van a parasitar a la araña roja, ¿no? Son alternativas biológicas que forman parte de la integración de los componentes o tácticas de manejo integrado para araña roja. Otra especie que se empezó a estudiar en Colombia viene siendo el Ixutela thomsoni. Se ha traído a México para combatirnos la araña, en este caso el aradoro negrilla en las naranjas, Phyllocopteruta leibora, pero es un eficiente depredador también de Tetranicus urtice, ¿no?, de hongos que contribuyen al control biológico, ¿no?, de esta especie. Mande. No, el cecidómido no. Hay un problema, es una pregunta que me voy a adelantar. No lo quise comentar. Casi siempre les traía yo cómo integrar un manejo integrado en las plagas de mayor interés agrícola o plagas nuevas. En los chiles, hacia el sur, empiezan ustedes a perder muchos botones por aborto que se están cayendo y de repente no saben por qué se están cayendo. Le echan la culpa a la temperatura, a los rangos. Sin embargo, viene una plaga nueva en potencia. Lo quería dejar para el otro evento, pero lo voy a comentar.
Hay un díptero, porque me hizo la pregunta, dijeron para la Fox, de la familia Tipulidae, se llama Tipula paludosa. Pone los huevecillos en los botones en la cruz, está empezando su problema en la cruz, y ella vive en zonas muy húmedas, como ocurre también ahí, ahorita está muy reseco, pero es una plaga que habita en las humedades. Pero la hembra pone los huevos en el botón, la larva se desarrolla dentro del botón y pierdes una cantidad de botones tremendos, tu producción se va para abajo. Es un díptero, ¿no? Una plaga en potencia, pero no quería comentarlo, ¿no? Por no salirme de mi tema. Bueno, entonces ahí podemos apreciar los diferentes géneros y especies y las cantidades que se liberan, ¿no? Para trabajar biológicamente esta especie, ¿no? Ahora sí voy a entrar a lo que se ha hecho, cómo está toda la información concentrada de lo que se ha hecho. Ustedes van a decir algunas cosas, la puedo bañar, hace gárgaras la araña roja. Sin embargo, a nivel mundial, en otros estados, en otros países, siguen trabajando, ¿no? Con esas direcciones, con diferentes tácticas de control. Voy a pasar algunas secuencias. Todo esto, acuérdense, está en su memoria. Son los tratamientos preventivos para araña roja. Es muy importante, ¿no? Trabajar con la humedad relativa, ambiental, pero también cuando subimos mucho la humedad, la cuestión de enfermedades también, ¿no? Se nos mueven, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Ella no le gusta la humedad a la araña roja. Mojar la planta con regularidad. Si ustedes van a aplicar algún extracto vegetal, el simple hecho que esté llegando la aspersión de agua al contacto, a ella no le gusta. Hay que estar atento con la aparición de enfermedades, ¿no? Patógenos foliares. El azufre es una alternativa de las más importantes para el manejo de esta especie, ya sea espolvoreado o en forma líquida. Emplean extractos vegetales diversos, que se los voy a pasar ahorita, pero la canela tiene un efecto acaricida muy importante, ¿no? Fungicida y acaricida, ¿no? Para el manejo de estas especies. Apliquen jabones, dado que destruir la capa, el integumento de los ácaros, como los insectos de cuerpo blando, más los aceites, ¿no? De NIM, también pueden contribuir mucho por el efecto que tienen, ¿no? Los activos, ¿no? Los metabolitos del NIM. Entonces aquí voy a pasar brevemente, ¿no? Algunos de ellos que ustedes pueden utilizar para el manejo de esta especie. Aceites parafínicos derivados del petróleo, hongos como los que están ahí, Beauveria bassiana, Entomoptera floridiana, Hirsutella thomsoni, Metarrhizium, acaricidas químicos e inhibidores de quitina, ¿no? Como reguladores de crecimiento, ¿no? Para el manejo de ácaros. Otros ejemplos que puedo ilustrarles es ¿qué hago yo si empiezo a ver huevecillos en un campo de pepino, en un campo de tomate? ¿Con qué abro mi temporada? ¿Verdad? ¿Para qué? En los reportes que se tienen en acciones herbicidas, en este caso, saben que hay pocos productos, ¿no? Que trabajen de una manera herbicida, simple y sencillamente que lo lastimen el corio. Está la caulinita, están los ácidos grasos, está el aceite de soya, están las diatomeas, está una bacteria también, Cromobacterium, que también es un eficiente, ¿no? Para el control de ácaros. Otros ejemplos que puedo ilustrar son los siguientes. El azufre, las piretrinas y los hongos, ¿no? Que comenté ahí, ¿no? Y otros que no aparecían allá, está los hidrolatos de tabaco, los extractos de cola de caballo, los aceites parafínicos, los aceites derivados del petróleo. Eso lo van a trabajar ahí. Y los principales acaricidas que tienen que estar autorizados, que tienen que estar con para sus intervalos de seguridad para que los puedan usar en los cultivos de exportación. Vamos a citar algunos que están ahí. La dosis al grupo toxicológico, ¿no? Que pertenece, para no perder tiempo, dado que el ponente que va a continuar me dijo, va a sentar usted las bases de manejo,
porque yo voy a entrar con el manejo químico, eso me lo va a dejar a mí. Entonces voy a llegar a esos niveles para que no perjudicar, ¿no?, a lo que se me comentó, ¿no? Voy a llegar a ese nivel. Muy bien. Vean que ustedes pueden estar rotando cada uno de ellos, los días a cosecha. Nos falta muchos estudios todavía de algunos de ellos por las curvas de disipación, ¿no?, porque estamos corte y corte y no sabemos cuál meter. Y a veces te quedas con un solo grupo porque no te dejan, que no puedes parar de cortar, llegar a parar a 7 días. Entonces vean ustedes que esas alternativas, ¿no?, ahí les puse contra qué la pueden aplicar. La etapa de desarrollo del ácaro. Si ustedes tienen problemas de huevecillos y yo les pregunto en el examen, me hice un muestreo en el pepino, encontré los primeros huevecillos, las primeras ninfas, los primeros adultos, ¿con qué acaricida abriría usted? Y ustedes me dicen que van a abrir con la bamectina. Van a abrir con la bamectina. ¿Qué creen que les va a pasar ahí? ¿Creen que controlaron el huevecillo? ¿O les va a quedar el huevecillo viable o se va a morir el huevecillo? Piénsela bien. Todas las etapas móviles. La bamectina no trabaja sobre huevos. ¿Por qué tienen que repetir aplicaciones para pájaro blanco? Porque los huevos que les quedaron en las hojas van a venir al cuarto, quinto día para remachar, porque no tiene efecto ovicida. Entonces, de ahí es la importancia al manejo de ustedes. A lo mejor con pura bamectina la voy a hacer. Bueno, aquí en el caso de extractos vegetales, aunque trabajan sobre todas las etapas móviles, su compuesto, que es a veces multisitio, no se desconocen, entonces ahí pueden ver algunos productos que se pueden utilizar con efecto acaricida. Hagan estas prácticas que ustedes hacen, ¿verdad? Estar aplicando extractos, productos biorracionales repelentes a las mallas para evitar, ¿no?, que se introduzcan al interior. Esta toma la hice en una visita con unos compañeros que está presente. El cubrimiento, lo que nos dijo, se señalaba en las ponencias primeras, que es muy importante el cubrimiento, la calibración y todo, ¿no?, de los equipos para tener éxito, ¿no?, en estos ácaros, dado que tenemos que cubrir bien el en vez de las hojas, llegar con un buen cubrimiento. Todos los equipos tienen que traer bien calibrados el gasto de agua, tirar la cantidad de agua que cubra totalmente, ¿no?, para poder tener el mejor control, ¿no? Aquí pueden ver lo que nos decía nosotros, si estaba bien, si cruzaba bien la aspersión, ¿verdad? Y las conclusiones es de que el manejo de araña roja se logra mediante la rotación de grupos toxicológicos que contemplen los diferentes estadios biológicos de la plaga. Siempre que vayan a seleccionar una acaricida, uno que les mate, si es regulador de crecimiento, que dañe, lastime el huevecillo y a las ninfas y al adulto, ¿verdad? O metan un rompeciclo, por ejemplo, si van a meter etoxazole, ¿va?, que es un regulador de crecimiento, pero no controla adulto, pues lo acompaño, si es necesario, porque está muy fuerte con la bamectina, tendrán que hacerlo. No, nomás como un ejemplo, ¿no?, de esto. Tiene que ser bajo un sistema de manejo integrado, no lo pueden sacar con puros acaricidas adelante, como se los dije, y no es recomendable iniciar las temporadas con piretroides y organofosforados, dado que les matan todos los depredadores nativos o inducidos, dado que se incrementan, ¿no?, como brotes de plagas. Entre más le apliquen, más van a reproducirse. En el control de esta especie es muy importante la conservación de enemigos naturales, es algo muy importante que hemos descuidado, el control biológico natural y el control biológico inducido. ¿Alguna pregunta? Porque voy a continuar con el minador, por el tiempo, ¿no? Bueno, otro que nos carga locos. ¿Qué está pasando con el minador? ¿Por qué tenemos daños tan severos, defoliaciones tan importantes? Algo estamos haciendo que este insecto está alcanzando niveles poblacionales, ¿no?, al igual que la araña roja. Vamos a continuar en la siguiente conferencia.
Y primeramente, necesito que ustedes sepan que el minador no es de aquí. Estamos trabajando con otra especie que nos la regalaron de Estados Unidos. Es nativa de Estados Unidos. Esta especie, Liriomyza trifoli, se empezó a estudiar con mucha profundidad a partir de 1940. En los 70 ya había agarrado una severidad en los Estados Unidos en sus cultivos que otros países la tienen como cuarentenaria. A México llegó de regalo, a México llegó como llega todo, y de ahí nosotros tenemos que buscar la alternativa, ¿no?, para trabajarla, ¿no? Muy bien. Su distribución es cosmopolita a nivel mundial. Algo que deben de saber ustedes, que es de vuelo alto. Esos son los colores que lo atraen, por si lo van a trampear en su manejo. Tanto el color amarillo como el blanco es fuertemente atractivo para poner las trampas en las puertas, en las áreas de acceso, en donde pueden estarlo monitoreando con facilidad. En cuanto a la longevidad, siempre en este caso la hembra es más longeva que el macho. La otra cosa muy importante es que el macho no puede picar las hojas. Ustedes siempre ven una serie de puntitos en las hojas, ¿verdad? Una puntuación tremenda. Bueno, la que la hace es la hembra para alimentarse esos fluidos que salen de ahí, y de ese 15% de huevos que ponga o más, pocos de ellos los deja para poner su huevecillo, lo demás es para alimentarse. El macho no puede hacer esto. El macho o busca néctares, otras cosas, pero la hembra es la responsable, no las picaduras. Muy bien. La oviposición puede ser a cualquier hora del día. Transcurre durante todo el día, especialmente al mediodía. ¿Y cómo sé que el daño que yo estoy viendo en la hoja fue por la alimentación o fue por la oviposición? Muy fácil. Ustedes vean la forma que tiene ese punto, esa puntuación, ¿verdad? Cuando es oval y cuando es circular. Si es círculo, ¿verdad?, ahí depositó el huevo. Si es más ovalada, esa puntuación, esa puntura, ¿verdad?, es la alimentación que ella hace para alimentarse. Muy bien. ¿Qué debemos saber del minador? ¿Verdad? La reproducción es sexual, ¿verdad? ¿Cómo ocurre? ¿Verdad? Si ocurre después de emerger o tardan días, ahí lo pueden ver, ¿no? Directamente al emerger los adultos. Y con una sola cópula que haga el macho con la hembra, es suficiente para que todos los huevecillos en sus ovariolas sean puestos de una manera no diploide, ¿verdad? O si no, los fertilizó haploide, pero en una sola cópula. Otras características importantes, ¿verdad?, que la pupación, van a haber puparios tanto en las hojas como en el suelo. Como la larva es muy inquieta del minador, cuando sale la mina, si ustedes las quieren molestar, empieza brincos, y eso es para caer al suelo o quedar en hojas dobladas, pero lo puede hacer en el follaje pupar y en el suelo. Otras características pueden provocar daños directos o indirectos, ¿no? Dado que en el daño que el minador ocasiona, pues se pueden meter las alternarias, ¿verdad?, el hongo negro, ¿no? Pueden haber problemas de bacterias, puede haber todo, ¿no?, en tanto picar, ¿no? Algunos científicos comentan que pueden, hasta en estos daños, estos piquetes, hasta que algunos virus se pudieran mover, ¿no? Hasta ahorita no lo hemos constatado. La duración es muy importante, ¿no? ¿Qué lo determina en el minador? Al igual que la araña roja, tiene que ver la temperatura y la humedad, ¿no? Y para que sea más fecundo, no más reproductivo. Y la temperatura, ya que rebasa los 40 grados, el minador pone pocos huevecillos. Quiere decir que requiere condiciones de temperaturas más bajas para que su potencial biótico reproductivo sea más alto. La duración del ciclo de vida es de 15 a 30 días, ¿no?, en esta especie, el Liriomyza trifoli. Esa es la biología, la duración que tiene, ¿verdad? 22 días a 25 grados. ¿Cuánto dura el huevecillo? ¿Cuánto dura el estadio larvario y la pupa? ¿No? Su ciclo biológico, ¿no?, completo, los días que tiene, 17 a 24. El tiempo de desarrollo, ¿verdad?, a la temperatura.
y la longevidad. ¿Qué tanto vive el adulto del minador con tanto daño que me hace, con tanto, ¿verdad? Vamos a decir puntos, puntuaciones, vive alrededor de 2 semanas aproximadamente. Vamos a ver otros. Representan ese número de generaciones al año en esta especie. Las galerías, que ustedes las pueden identificar muy bien, las minas, varían dependiendo del cultivo. Y lo más importante, que adquieren rápidamente resistencia. El minador es una de las especies que si ustedes le aplican algún foliar en el cuerpo, cree que se va a morir. Le cae en el cuerpo, lo irrita, y él por sobrevivir, o cree que va a sobrevivir, empieza a estar ovipositando para su descendencia. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, cuáles son las especies que están cuarentenadas, de la que les estoy hablando yo, que la tenemos aquí, que nos llegó accidentalmente como una plaga exótica a nuestro país, el brione, esta especie, ¿verdad? Y la mayoría son polífagas, atacan hortalizas y ornamentales. Vamos. ¿Qué medidas podemos implementar para el minador? También tiene mucho que ver las malezas. De ahí se inician las primeras, las primeras dispersiones, movimientos, hacia los cultivos. Eliminen plantas espontáneas que sean hospederas, del insecto. Pongan mucha atención ahí. Esas malezas que son hospederas tenemos que mantenerlas limpias, de otra manera de ahí nos va a llegar. Realicen los tratamientos en los semilleros. Si por alguna razón, ¿verdad?, se metió minador al interior o empiezan a tener problemas, porque sí ocurre, a veces se rompen los plásticos por un aire, se introduce el insecto y tiene que recurrir a algunos tratamientos. Practicar un segundo tratamiento de los grupos que están ahí, en este caso que les puede dar mucha duración, ¿verdad? Y pueden seguirlos reforzando en campo. En el caso de monitoreo, mediante trampas de esos colores, para estarnos guiando en sus poblaciones, ¿verdad?, cómo está fluctuando, ¿verdad?, por dónde nos está llegando. Eviten esto en los techos. Es muy probable que si tienen techos rotos, puertas abiertas, o simple y sencillamente que tengan una malla con una cuadrícula muy amplia, también pudiéramos tener algún efecto. Y en agricultura protegida tenemos que inclinarnos por la liberación de parasitoides, unas semanas después de que hayan trasplantado, empezar a hacer sueltas liberaciones en los campos. Y colocar las bandas amarillas en puertas de acceso en el exterior de los perimetrales o en los linderos, Algunos no les gustan mucho las bandas porque creen que van a traer todas las plagas del valle, pero el insecto no detecta esto hasta que está muy cercano a la banda. No sabe reconocer que es amarillo o azul hasta que está muy próximo. No se puede venir todo. Entonces, ¿cómo diferencian ustedes los sexos del minador? No, yo sé que es una mosquita de color negro que tiene color amarillo y todo. En el caso de las hembras, pongan atención a esto nomás. El ovipositor es un tubito, la hembra, y el macho es de menor tamaño, Entonces, para ver el dimorfismo sexual en esta especie, Entonces, ustedes pueden identificar perfectamente qué proporción sexual es la más alta que tienen ahí en las hojas. Y los adultos son muy atraídos hacia los néctares de las flores, en donde los ven ustedes ahí apareándose o alimentándose, de esto, Como pueden ver, los machos se alimentan de néctares, no pican hojas, como se los comenté, son hábiles voladores. Hay un dimorfismo sexual bien marcado entre ambos sexos de esta especie. La cópula, en cuanto emergen de los puparios, empiezan a parearse. Y lo que les comentaba de dato, responden a un tropismo positivo. Recuerden que los insectos, la etología del minador es qué comportamiento tiene. El minador, en su etología, es que responde muy fuerte al amarillo, como responde muy fuerte al azul. Entonces son los colores más eficientes de atracción para esta especie. Y otras cosas que les comentaba es
que el insecto se irrita fuertemente con cualquier producto, ¿verdad? Que se pone en contacto con su cuerpo y en igual de morirse, siente que va a morirse y empieza a hacer más picaduras, las plantas se ven todas punteadas, un feo aspecto, y más cuando ya nace la larva, cuando ya se forman las minas, ¿no? Este es el ejemplo, ¿verdad? Vean, el adulto es sumamente resistente, ¿no?, a insecticidas. Las larvas podrán someterla. Vamos a ver otro ejemplo. Más de 20 especies que tiene de solanáceas, fabiáceas y cucurbitáceas, ¿no?, y brásicas, en donde se reproduce. Es una plaga importante en chile, tomate, berenjena. Vean todas las hospederas, ¿no?, a la que ataca. Y al igual que la araña roja, ustedes tienen que salir con una planta limpia del semillero, ¿verdad?, para ser llevado al campo. Es primordial, importante, que no llevemos ningún problema de ahí. Sin embargo, se cometen errores técnicos. El agricultor no tiene espacio para producir su plántula y se va al exterior. Aquí es muy importante, ustedes saben, la transmisión de virus por mosca. Ahí es más fácil para que el insecto, ahí es más fácil, ¿verdad?, para que ok, vamos a... Decíamos que ahí es más fácil de que se dé alguna transmisión y algún daño. También tomen muy en cuenta los mesh, ¿no?, de los perimetrales de las mallas, que no sean muy amplios para que ni mosca blanca, sean un poco más cerrados para trips, y si es muy amplio, pues este insecto también se puede atravesar, ¿no?, a través de corrientes de aire, si es muy amplio, ¿no?, la cuadrícula. Entonces aquí pueden ver sus daños claramente, ¿no?, del insecto. Todos hemos convivido con él. Aquí pueden ver sus daños, ¿va?, cuando las infestaciones son muy fuertes, ¿verdad?, en tomates, donde se torea el minador. En cucurbitáceas, ¿no?, en cotiledones y en hojas verdaderas. Aquí pueden ver las larvas dentro de las minas desde el cotiledón. Aquí tenemos que hacer algo. Esa planta se va a ir al campo a trasplantar. Ya llevamos un problema. Muy bien. Ya trasplantado en campo, ahí está en el cotiledón. Ahí está ya el daño asociado con mosca blanca, miren. No sé, en melones, en chiles, miren. Vamos a ver por qué no salió la emergencia. Ahí va. No. Bueno. No está San Jaime. No pudo el equipo. Mande. No, se eliminaron, Jaime. Voy a brincarme porque no aparecen. Mira. No sé qué pasó en el equipo. Bueno, me voy a pasar a la... Es muy importante la limpieza de los linderos, ¿no? Les decía, la sanidad y en el control físico, al igual, ¿no?, implementar todas esas medidas, ¿no?, de protección de bandas, el monitoreo desde los semilleros, las trampas que implementamos tanto para él como para trips, ¿no?, en el caso de las azules, en el monitoreo, la cantidad de adultos de minador, ¿no?, que pueden ver en la trampa blanca y en la trampa amarilla, que la utilizamos también para monitoreo de picudo. Conforme iban cayendo, le íbamos poniendo el color para saber la edad, los quitábamos. Aquí pueden ver la captura.
No lo agarra el equipo. Agarró otra vez. El monitoreo, disculpen, no ha podido agarrar el equipo. No va a pasar una serie de barreras físicas, de bandas, ¿no? Que la importancia de las cubiertas flotantes, cubrir totalmente la planta, no dejarla así descubiertas, cubrir los túneles multiperforados, las bandas adhesivas en puertas de acceso. Y esta es una de las especies, ¿no?, que actualmente está trabajando bien para el manejo, ¿no?, de minadores, ¿no? Libérenla en los invernaderos, es una eficiente depredadora de larvas, ¿no?, de minador por sus hábitos alimenticios, además de que se alimentan, ¿no?, de otras especies, ¿no?, Macrolophus. Voy a pasar otros ejemplos. Esta mosca también se le conoce como mosca tigre, Cuenosia tenuata. Es una especie muy importante, ¿no?, como depredadora, ¿no?, de minador, de mosca blanca, de trips, de bactericera y mosca del champiñón, ¿no?, de bradicia. Esta, solamente que pase volando una mosca blanca o un adulto minador, lo detecta, vuela, lo atrapa y se alimenta, ¿no?, de ellos, ¿no? Es un depredador como adulto, ¿no?, un díptero. Y allí pueden ver ustedes ya una comparativa, ¿no?, de puparios viables con puparios parasitados, nomás para pasar sintomatología. Estas son las principales especies, ¿verdad?, de enemigos naturales. Uno de ellos, que lo tenemos en forma nativa, ¿no?, Acrisocaris, Diglyphus, y Diglyphus que se liberan ya en invernaderos, y las pupas, ¿no?, del parasitoide. Estos son los principales enemigos naturales que les voy a pasar. Neocrisocaris es una avispa metálica que parasita, ¿no?, también al minador. Neocrisocaris también, ¿no?, para que vean la larva sin parasitar de la parasitada, esta pequeña avispa, ¿verdad? Neocrisocaris también para ver el adulto y con acercamiento. Acrisocaris, esta es una avispa que está en forma también natural. Esta es la más eficiente que tenemos nativa, parasitando, ¿no?, a minador en los campos. Opius, también parasitando larvas del minador. Opius dicitus, Clostocerus, ¿no? Y este hongo que en el futuro pudiera llegarse a reproducir en laboratorio, ¿no?, en laboratorio masivamente, es muy importante. Se llama Cladosporium. Vean cómo parasita el minador de la hoja, solo que está en forma nativa, natural. Se conoce como Cladosporium. Es una alternativa biológica que en el futuro podrá llevarse a reproducción masiva para poder utilizarse en contra del minador de la hoja. Los efectos de larvas, es muy fácil cómo pueden distinguir ustedes, ¿no? Todos lo han vivido, en una larva viable de minador de la hoja. Ahí pueden ver, no pueden confundir, no tiene ningún efecto. El efecto de los puparios. Y ya cuando las larvas son sometidas, son parasitadas, ¿no?, por las avispas, ¿no?, en control biológico, es muy común que lo veamos esto. Y esos son los enemigos naturales, ¿no?, que se proponen para que se liberen, y la cantidad, ¿no?, tanto de una manera preventiva, ¿verdad?, para minador de la hoja. Aquí pueden ver la importancia de cómo determinar umbrales económicos. En el caso del minador, que no debe de pasar de 1 a 2 minas por hoja, ¿no?, tomando diferentes foliolos al azar, ¿verdad?, para un buen manejo de él. Y en el control químico se ha trabajado, no ha habido más estudios ya, quise tomar este dato para que lo vieran ustedes, los porcentajes que tenían en el control, no de adultos, en el control de larvas, y comentarles que en el caso de parece que ya hay problemas, no sé si están enterados, ¿no?, de clorpirífano, algunos boletines. Tengan mucho cuidado ya con ¿no? Parece ser que detectaron efectos cerebrales, ¿no?, con él, y nos van a poner las penas muy duras. Muy bien, continuando en sus tablas que están ahí con ustedes, también se agrupan, como pueden ver, por grupos toxicológicos, cada uno de ellos, ¿verdad?, para el manejo, sus intervalos de seguridad en cada cultivo y las dosis, ¿no?,
que se están utilizando también para el control del minador. En los insecticidas biorracionales, aquí están las dosis, ¿no?, que estamos nosotros trabajando. Aquí pueden ver cada uno de ellos, ¿verdad?, para el manejo del minador. Ahí viene el espinosad, el NIM, el aceite de petróleo, el aceite parafínico, las diatomeas, el hidróxido de calcio, jabones, algunas cuáceas, amara, extracto de naranja, extracto de ajo, etc. Y así los voy a agrupar, ¿no?, para ustedes, así viene en su memoria. En el caso de biorracionales, esto es lo que hay publicado, se ha usado con nosotros y en otros países, ¿no?, en otras áreas del mundo, para adultos. Para huevos, pueden optar por esto, para huevecillos incrustados en las hojas. Para larvas, están ilustrados. Aquí están algunos nemátodos, ¿no?, que controlan larvas de minador. Ahorita los vamos a ver algunas tomas para que los traemos ahí. En el caso de nemátodos, entomopatógenos que pueden parasitar puparios, aceite de soya, extracto de ajo, efecto de aceites en adultos, aplicación de extractos vegetales en larvas, cómo cubrir con aplicaciones y el control de uso de cuarentenas, ¿no?, en cuarentenario. Entonces, así quedaría un programa, miren, de control integrado. En el examen que ustedes van a hacer ahorita, todo esto que está así, lo van a colocar con una secuencia lógica. ¿Con cuál lo van a abrir? ¿Cuál se va a abrir primero? ¿Cuál ponen en segundo? ¿Cuál ponen en tercero? Yo les voy a dar todo esto, ¿no? Los tractores, desbaradoras, herbicidas, trampas, materiales, enemigos naturales, extractos. Y ustedes lo van a colocar así. Yo inicio con yo hago esto. Dice usted, otro dice, no, yo hago esto. Otro técnico me dice, no, Bernal, voy a usar yo esto. Y así pueden ir ustedes viendo, ¿no? Otro va a optar por monitoreo, otros van a evaluar porcentaje de parasitismo, otros van a liberar enemigos naturales, otros van a aplicar extractos vegetales. Conclusiones. El manejo del minador prácticamente para mí se logra mediante 2 tratamientos de insecticidas que pueden aplicar vía sistema radicular. No voy a comentarlo, ¿no?, pero ahorita si hay alguna pregunta no puedo profundizar. En el futuro se realizará bajo un manejo integrado y en el control de esta especie es la conservación también de enemigos naturales. Como no puedo hablar más que ingrediente activo, no puedo hablar de nombres comerciales, si hay alguna pregunta la contesto, pero ustedes saben que muchos productos, algunos productos minadores van vía sistema, que da una protección de 25 o 30 días y todo, para no meterme en lo comercial, dado que van a hablar de ello quizá en el siguiente ponente. ¿Algún comentario en particular? Y como nos dijeron, la tecnología nos está rebasando, ¿verdad? Como mexicanos hacemos todo. Nosotros no tenemos trabas. Ahí en una carrucha ya le puse y traigo un equipo. Tiene que salir adelante. Y el mexicano es muy ingenioso para todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Con todo gusto, ¿no? ¿Quedó claro? Gracias. Al momento de la aplicación del control en ese tipo de problemas que tenemos en el campo, por lo regular, en veces es importante también tomar en cuenta qué tipo de adherente manejamos, ¿no? Sí.
¿Por qué? Porque si manejamos un adherente que no dispersa bien las partículas del agua, no tenemos una mayor cobertura y eso no va a tener un buen efecto en la planta, ¿no? Entonces es muy importante la cuestión de adherentes. La otra que hemos estado también observando es que obviamente los ácaros, arañas rojas, los cristalinos o los que tengamos no se mueven por medio de alas, no tienen alas. Estas caminan, ¿no? Caminan. O trasladado. Así es. En veces consideramos que manejando un control cultural en nuestros cultivos solucionamos el problema. Simplemente los bajamos hasta el suelo, pero no estamos solucionando el problema en sí, porque así como lo bajamos hasta el suelo, así mismo estos mismos pueden volver a subir, ¿no? Lo considerable es hacer una aplicación de control a la plaga y después hacer un saneo donde ya la plaga ya va controlada en esta misma hoja, ¿no? Porque por lo regular las hojas que ya tenemos dañadas ya no nos crean fotosíntesis, ya no nos trabajan como debe trabajar en la plantación. Pero yo considero que ese manejo en la cuestión de arañas es muy importante recalcarlo, porque de este modo tenemos un mejor control de la plaga en nuestros cultivos. Exactamente. Cuando detecten las primeras infestaciones, y ocurren generalmente en las hojas inferiores, si en una manera práctica, como un control manual, detectan el foco y quitan hacen tratamiento o la quitan, o quitan esa planta que es el primera que está iniciando el foco, a veces es mejor no dejarla, es mejor quitarla, ¿no? Pero si tú puedes hacer una práctica, esta planta es costo para ti, no quitarla, no va a quitar 10 ni 20 o 30 o 50, es la práctica que tú dices, quitan algunas hojas inferiores, ¿verdad? Donde se está formando las primeras colonias, pero tienes que llevar un monitoreo, ¿no? Para ubicar dónde se inicia, ¿no? Esa infestación, ese foco. Y ¿qué es lo más doloroso, como esto para la araña roja? Lo más doloroso para la araña roja es que le quite la telaraña. ¿Me entiendes? Porque si tú la tumbas al suelo, se va a desplazar caminando, cierto, pero ella no está acostumbrada a estar descubierta, desprotegida, ¿no? Sin embargo, se puede pasar caminando de una malla a otra o trasladada por el viento, como se comentaba el ingeniero, o trasladada por nosotros mismos. Entonces, lo que le da esa protección para que no lleguen los enemigos naturales ni los pesticidas, es buscar de cómo llegar y estar en contacto directo para tener el éxito, ¿no? Lo que decía, ¿cierto? ¿Algún otro comentario? Adelante, ingeniero Palafox. Yo quisiera, a ver si pudiera compartir conmigo algo. El año pasado, tenemos muchos años en los tomates, campo abiertos, mayasombras, pero el año pasado fue un año en la que la araña roja estuvo demasiado fuerte, en todas las etapas, de la primera etapa hasta la última, y no respetó barriales, no respetó aluviones por el polvo, no respetó nada, ni clima, ni nada. ¿A qué cree usted que se haya debido principalmente? Yo le puedo dar un comentario a ver si podemos coincidir. Sí, te lo voy a contestar. Puede ser la falta de lluvias abundantes que puedan bajar las poblaciones que invernan, porque todo el tiempo aplicamos muchos agroquímicos, estamos acostumbrados a echarle, ¿no? Pero nunca como el año pasado, desde inicios, desde noviembre empezó la araña roja a darse daño, más que el minador. Yo quisiera que me ayudara a ver. Sí. En años secos, el problema de ácaros se incrementa fuertemente, ¿no? Dado que son, vamos a decir, de resequedad, vamos a hablar de esa manera. Entre si hay mucha lluvia, pues se lavan los huevecillos, las afectan, en fin. Pero sí, algo que a lo mejor se comenta ahorita, pero tengan mucho cuidado. De los grupos que han venido a movernos, porque tenemos que comentarlo técnicamente, ustedes seleccionen el grupo con el que van a salir al campo. Por ejemplo, no le vamos a echar la culpa, pero puede haber algunos, hablar con la llegada de los productos de los neonicotinoides, yo no voy a decir cuáles ni voy a decir nada. En algunos o en otros grupos pueden mover, incrementar poblaciones, pero no lo vamos a dejar porque mientras no verídicamente no va a ser un comentario así, mientras no tengas bases científicas que te digan. Pero sí ciertos grupos
productos te inducen un mayor crecimiento, no brotes de plaga, a que se reproduzcan más rápidamente. Inducen ese resurgimiento de poblaciones. Pero lo otro, tienes mucha razón, el clima determina mucho lo de ácaro, la humedad. Estamos rodeados de maíces, imagínense, o sea, y hay maíces de primavera a verano. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esos cultivos que son atraídos por la araña también? Y hemos checado los maíces vecinos y están llenos de araña también. Yo no sé si los productores se darán cuenta, pero están llenos de araña. En los maíces sigue siendo un problema y va creciendo al igual que en las hortalizas, lo de ácaro. Ellos ya, por costumbre, como práctica, al llegar a cierta vamos a decir, etapa, empiezan ya a anillar con azufre, empiezan a activar, pues sin embargo, pues no deja de ser hospederas, a como lo reportan ellos, donde vienen reportadas como hospedera, pero sí las maíz también te puede originar. Lo mismo que nos está pasando en otras hortalizas, en donde se nos están moviendo poblaciones de mosca blanca, ¿no?, hacia los tomates, hacia los chiles. Tenemos que tener también apoyo, también, porque todos se lo estamos cargando para acá. Y pues hay muchos cultivos también que te crecen poblaciones muy importantes de vectores, sobre todo. ¿Algún otro comentario? Inge, nada más puntualizar que generalmente cuando se presenta un problema, se presenta a veces en complejo, ¿no? Estamos hablando e individualizando una especie, pero generalmente alrededor de esa hay otras especies que están atacando al cultivo. Lo comento porque hay que tomar en cuenta el tipo de productos que se van a utilizar, algunos que sean con una espectricidad que abarca las demás especies, ¿no? De una vez Sí. llevarse, pegar una buena limpiada, ¿verdad? Sí, nomás que algunos grupos de insecticidas, por ejemplo, salvo el dimetuato que lo han utilizado como insecticida, ¿no?, en el control de ácaros, no te quedan grupos, algunos piretroides ya de nuevas generaciones que ya traen un efecto acaricida, que puedas, pero también saber cuándo hacer el manejo y cuándo romper tu manejo, a lo que usted dice, es correcto. Y como son complejos que interactúan, ¿verdad?, en los dos al mismo momento, al mismo tiempo, ¿qué grupos de toxicológicos engloba, si puedo, para dos especies, y si no, lo voy a complementar de otra manera, porque es lo más correcto? Sí. Adelante, ingeniero. Es obvio y es lógico el control de cualquier plaga, hacerla de temprano, ¿no?, antes de que se nos haga un problema fuerte en el cultivo. Pero cuando ya tenemos un problema fuerte en el cultivo, tenemos que buscar alternativas para llegar más directo al problema que tenemos para poder bajar ese problema. En mi experiencia que hemos tenido con otros técnicos en la zona de Colima, Jalisco, por ejemplo, en cultivos de papaya y cultivos de aguacates, no lo pude observar en su presentación, pero en lo particular a mí me ha servido, y si otros compañeros lo pueden o lo han utilizado, yo considero que también les va a dar el mismo efecto. Voy a esto, por ejemplo, sin hablar de marcas, de productos, pero si ya tenemos un problema fuerte de araña, que cuando ya lo tenemos, en vez hasta parece que se estuviera riendo o burlando de nosotros, tanto la araña como la mosca blanca, que es difícil en vez de disminuir su población. Voy a esto. Si me permites, Sí. ahorita te voy a contestar antes de Sí. que llegues a tu pregunta. Sí, Quizá unos grupos no los viste porque no los puedo poner, sí. porque muchos han dejado de estar autorizados ya en hortalizas. Te voy a dar un ejemplo que quizá no lo viste. El dicofol, el queltane, es un eficiente acaricida, sin embargo, no podemos usarlo porque no tiene autorización, ¿no?, de aprobación por la Agencia de Protección del Medio Ambiente, pero es muy eficiente. Ahora sí. Sí, a lo que voy es esto. Por ejemplo, tenemos otras herramientas, otros productos que podemos utilizar. O sea, usamos, por ejemplo, podemos utilizar un químico para disminuir drásticamente lo que es la población, pero también a mí en lo particular me ha servido de mucho usar un irritante, por ejemplo, una canela, no hablamos de marcas, ¿no? Una canela
Sí. mezclada con este producto, irritamos al insecto, lo obligamos a movernos de su área de confort, de su área de protección y que tenga contacto con el producto, y de esta manera hemos visto resultados muy palpables que han disminuido la población en los cultivos. Sí. Ejemplo, yo les puse la canela ahí, no sé si estuviste al principio. Les puse en la canela como al 3%, hay muchas canelas en porcentaje, pero Sí. tienes que acompañar un irritante para sacarlo del sitio, como saca los trips, sacar a la araña, moverla para ponerla en contacto, ¿no? Si vas a usar una melaza, si vas a utilizar un atractivo alimenticio, un atrayente, perdón, en el mismo la araña hay que sacarla de ese sitio protegido que está. Y ahí tienes esos irritantes, aparte de ser acaricida, es un fungicida para cenicilla excelente, la canela. Sí, lo vi, sí es cierto, estoy recordando el 3% con funciones bactericidas inclusive, pero sí nos puede servir mucho como irritante, y en realidad esas mezclas nos ayudan mucho a provocar que el insecto se mueva y tener un mejor contacto y efecto de lo que vayamos Sí, a aplicar. de antemano, en los cuadros de los grupos, ¿no? Yo dejando las preguntas, siempre con una acaricida voy acompañado de una canela. Así es, Sí. correcto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá el ingeniero. Gracias. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Usted platicó ahorita sobre la acción de las arañas que trabajan en manchones. Se presentan los primeros síntomas. Usted, por su experiencia, ¿qué aplicaría o qué medida usaría para erradicar ese problema? ¿Químico o control biológico? Mira, si lo estoy haciendo preventivamente, porque sé que es un problema que en invernadero casi siempre se te presenta, tú defines vamos a decir, tu rol de manejo de liberaciones, si lo vas a hacer en agricultura protegida. Si vas a meter ácaros benéficos, ¿cuándo lo vas a hacer? Si lo vas a hacer desde el semillero, ya los vas a liberar en el cogollo y te los vas a llevar, o los vas a hacer en campo. Eso lo determina. Pero si yo ya me enfrento a un problema, voy a ir con el de mayor impacto en donde estuviera en un foco, ¿no? Si se me estuviera moviendo más. Pero tengo alternativas biológicas también de biorracionales. Si yo no sé, no debo abrir con un piretroide, no debo de abrir con un fosforano, menos los clorados que han ido saliendo, que ya los tenemos prohibidos. Entonces yo tengo que evitar eso. Tengo que ir a algo que impacte directamente, ¿no? Por ejemplo, que le lastime. A lo mejor la canela me quema, el ácaro no tiene todavía telaraña, apenas empieza a llegar. A lo mejor entro con un biorracional, ¿verdad? Y si no quiero nada, batallar, como dicen ustedes, pues voy a abrirle con este grupo, con un rompeciclos. Voy a mezclar, me voy a ir a una mezcla, ¿no? Porque la pregunta es importante. Voy a abrir con el etoxazole, que me mate huevos, ninfa, me queda el adulto, no me lo cubre el etoxazole, le voy a meter una bamectina y pum, y ahí voy a acabar. Entonces ya voy agrupando y mezclando para solucionar un problema, no así urgente. Pero, ¿qué error podría cometer? Muy bien, me fui por etoxazole solo. ¿Qué creen que pasó? Maté los huevecillos de la araña, maté las ninfas, y los adultos hicieron gárgaras. Es un inhibidor de quitina, es un regulador de crecimiento. ¿Viste qué error cometí ahí? No, nomás como vas a responder tu pregunta. Pero ahorita también viene, usted platicó también sobre las berries, lo que es arándano, fresa y frambuesas. Pero más que nada ahorita en esos cultivos, en la zona de Baja California, viene muy fuerte el crecimiento orgánico. Ok. Entonces estamos platicando sobre unos productos químicos ahorita. Ahorita el compañero aquí platicó de un irritante, la canela. Vamos para orgánicos. Ajá. Viene en camino, algunos ya lo hemos usado, algunos entomopatógenos también, que puedes usar para eso. En el futuro, comentaba con un colega, va a llegar un hongo que ya está, y va a llegar, o sea, ha llegado y se va a establecer también, no sé si me lo permite comentarlo. Va a haber un hongo, lo que ustedes conocen como Isaria, Fosmorroseo, va a llegar en el futuro, ya está, ya vienen mezclas, ya lo tenemos aquí, por laboratorio, y va a llegar, ¿no? Ya veremos cómo viene. Y tienes las alternativas en lo orgánico de ir hacia aceites. ¿Cómo?
vi los primeros, saca los primeros huevecillos, voy a tratar de meterle una película, no voy a dar nombre comercial, de un aceite parafínico, le voy a formar una película en la hoja, la voy a cubrir el huevecillo para asfixiar al huevecillo de los primeros individuos. Me fui con un aceite parafínico, no un derivado de petróleo, me fui con un aceite parafínico. Que voy a ir a otras opciones más. Tengo un inhibidor de quitina, vamos a ver hasta dónde el NIM me puede ayudar también, como es un regulador de crecimiento, también el NIM, y en forma de aceite también puede asfixiar. Voy a aprovechar también que es un inhibidor de quitina, el NIM, y voy a empezar con aceite y voy a ir de esa manera, y a ir agrupando los que les puse. Ok, no quiero eso, voy a meter el caolín, la caolinita. ¿Por qué? Porque la caolinita es un efecto antialimentario, deterrente, que no siga poniendo huevos. No le va a gustar poner huevos donde está la caolinita, la capa. Entonces por ahí también le voy a ir moviendo. Entonces de ahí vas agrupando y todo. Es lo que pudiera contestar, ¿no?, a eso. Pero sí hay muchas alternativas biológicas, ya no biorracional. ¿Algún otro comentario? No sé si estamos en tiempo. Sí. Sí, buenos días. Buenos días. Mire, más que nada, ingeniero, referente al tema de resistencia de los ácaros. Ok. No sé si ha habido alguna medición de lo que era antes y de lo que es hoy. El tema, pues, de los acaricidas, ¿qué tanto ha disminuido el efecto, pues, en ellos, en los ácaros, pues? Sí, quizá ellos como organismos poco estudiados y todo, porque falta mucho, son de los que más rápidamente han adquirido resistencia a una amplia gama de pesticidas. El abuso y el uso irracional, no solamente insecticidas y acaricidas, han contribuido a que estas especies ocupen niveles que no tenían anteriormente, y por eso hoy en día están considerados como muy resistentes debido a la presión de selección, a la resistencia cruzada que tienen con ellos y su ciclo de vida tan corto que les favorece, ¿no?, y a su protección que tienen con la telaraña, que no llegas con la cantidad, ¿no?, de activos para matarla, y ya es resistente, ¿no?, a eso, y ahí pues, podemos comentarlo de esa manera. ¿Algún otro comentario? Maestro, buen día. Buen día. ¿Qué me puede hablar sobre la araña de los 2 puntos? Hasta donde yo sé, según es la misma que la arañita roja, ¿verdad? ¿O está de otra especie? No, si llegaste tarde, yo les dije que les estaba hablando de la araña de 2 puntos Tetranicus bimaculatus. Okay. No es la Tetranicus telarius normal que controlabas en el algodón, que controlabas en el cártamo. Esta es una planta, es exótica, sumamente resistente, ha estado sometida a todos los insecticidas acaricidas del mundo, Okay. para que sepan si tiene resistencia o no. Gracias. Sí, toda mi conferencia fue sobre Tetranicus urtice, arañas de 2 puntos, araña de 2 manchas, como característica distintiva. Esa fue mi plática. Por acá, ingeniero. Acá a su izquierda. Por acá. Sí, buenos días. Mi pregunta es respecto al minador de la hoja, doctor. Sí. Nosotros, en la experiencia que tenemos en cultivo de chiles, lo que hemos visto en minador de la hoja es que cuando son días nublados y fríos, la población se nos incrementa bastante. ¿Tiene que ver algo ahí la radiación en el efecto ese o Sí, cuál es mira, su comentario? Sí, lo que pasa que el minador de la hoja, en las condiciones ideales para él, es que lo ves muy activo y todo al mediodía, porque es un parte de su comportamiento, que lo ves en su actividad, ¿no? Toda su actividad de ovipostura, de apareo y todo ocurren en esas horas del mediodía. Sin embargo, las condiciones también son determinantes, ¿no?, para su incremento. ¿Cuándo es cuando tú te cuidas de minador? ¿Verdad? Por ejemplo, si temprano no lo tuviste o no lo llevaste, tú vas a ver que va a bajar la temperatura, ¿verdad? Haces tratamientos para cuando vas a llegar vamos a decir, en febrero, marzo, ¿verdad?, en otras condiciones, a veces ahí se te dan los disparos de minador. Y en otros, que lo llevaron temprano, lo torearon de temprano, pues lo tuvieron, se tuvo durante todo el ciclo. Pero te lo llevaste del invernadero, ¿verdad? Porque ocurre que se te dé desde el invernadero.
y si no se dio, puede ocurrir que se introdujo o no a las instalaciones. En campo abierto, lo irrita porque le estás aplicando cualquier producto, sea jabones, sean aceites, sean canelas, sean lo que quieras, él va a pensar que se va a morir y se va a irritar. Sí, esto se da más que nada, no aclaré el punto, pero en malla sombra se da un poquito más Ahí. ese efecto. Efectivamente, está correlacionado con la temperatura, el minador. Okay. Temprano, a lo mejor, ya llevas tranquilo, y ya cuando calculas tú que las condiciones ya se cambian, empieza a ver los primeros adultos, las primeras posturas, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo inmediatamente voy a meter algo que va a tardar 4 días para subir, pero yo no sé qué tarda 4 días para subir, y de tonto le metí la aplicación más fuerte para picudo o algo, entonces lo irrité. Cuando quise hacer, ya anda como loco. ¿Qué tuve que hacer? Prepararme para meter una inyección y estar protegido durante 30 días, antes de que tenga que tirar algo yo por arriba. No va a ser químico después, cuando yo lo meta por abajo. Voy a ir con algo diferente, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí. Pues muchas gracias, ¿no?, por su atención.